Hola, ¿cómo están? Vamos a ver ejercicios sobre la suma de ángulos interiores de triángulos y cuadriláteros, pero primeramente vamos a hacer la comprobación de por qué los ángulos internos de un triángulo miden 180 grados. Bueno, aquí vamos a tener el ángulo A, aquí el ángulo C y aquí el ángulo B. ¿Ok? Y como decimos, la suma del ángulo, la suma de la medida del ángulo A la suma de la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C, obtenemos 180 grados. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nosotros para comprobarlo, vamos a trazar dos rectas paralelas sobre este vértice y sobre este lado. ¿Ok? ¿Para qué? Para auxiliarnos de lo aprendido con anterioridad sobre los ángulos que se forman sobre dos rectas paralelas y una transversal o cortadas por una transversal. Entonces, ahí de eso aprendido vamos a utilizar para comprobar esto de los 180 grados ángulos alternos internos. Miren, el ángulo A, su alterno interno sería el A'. Aquí, miren, vamos a ponerlo aquí. A', un apóstrofe le vamos a poner. Y del ángulo C, su alterno interno sería el C', que sería este ángulo que está aquí. ¿Ok? El que se forma aquí y el del otro aquí. ¿Ok? Porque recordemos que los ángulos alternos internos están por dentro de las dos rectas paralelas y alternados sobre la transversal. Entonces, simulamos los lados del triángulo como la transversal. Y ahí, al tenerlos, vemos que ellos tres juntos forman un ángulo de 180 grados. Son ángulos suplementarios, suman 180 grados. Y les pongo aquí en imagen, igual a 180 grados. Y ahí está la comprobación. Hemos hecho esa comprobación de por qué los ángulos internos de un triángulo nos suman 180 grados. Lo comprobamos por ángulos alternos internos. Y vamos a hacerlo por uno más. Ahora por opuestos por el vértice. Pero para ello voy a hacer la prolongación de este lado con un verde que se le parezca, no hay tan verde, pero aquí con este prolongo este lado y prolongo este lado. Uy, me salió más grueso. Pero bueno, tendría que haberme salido derechito como el otro, pero vuelvo a intentarlo. Uy, muy grueso. Bueno, entonces este. Ahí los tenemos. Chiste es que es la prolongación de esos lados. ¿Para qué? Porque ahora vamos a comprobarlo por opuestos por el vértice. Y voy a marcar ese vértice que los hace opuestos. De rojo. Aquí está, miren. ¿Sí? Ahí está, de rojo ese punto. Y con eso ya podemos decir que el ángulo A' es igual o opuesto por el vértice por este que está acá. Y el B es opuesto por el vértice por este B'. Y este C' por este C que está de este lado. Y son opuestos por el vértice. Y ahí ahora por opuestos por el vértice volvemos a comprobar que esos tres ángulos de ese triángulo suman 180 grados. Porque forman un ángulo llano entre los tres, lo cual nos da la suma de 180 grados. Muy bien, ya comprobado esto, ¿sí? Continuamos. Ahora vamos a comprobarlo en cuadriláteros. Vamos a hacer en cuadriláteros esta situación o
En los ángulos, en los cuadriláteros, sus ángulos, ¿sí? Y con sus lados, nos dice que nos suman 360 grados. Vamos a ponerle medida vamos a poner los ángulos. Aquí tenemos el ángulo A. Lo voy a poner por fuera por la unión que vamos a hacer. Ahorita van a ver por qué. Aquí este es B, este es C y este es D. ¿Ok? Por lo cual decimos que la suma de la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C más la medida del ángulo D suman 360 grados. ¿Por qué motivo o situación? Porque si nosotros trazamos un vértice en cualquiera de sus dos vértices, si trazamos, perdón, una línea recta entre dos de sus vértices, miren lo que formamos. Dos triángulos formamos. Y como ya sabemos, porque ya comprobamos anteriormente que la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180 grados, pues entonces decimos dos triángulos que se forman por 180 grados es igual a 360 grados. ¿Ok? Esa es una comprobación más en un cuadrilátero. Cuadrilátero porque tienen cuatro lados, ¿verdad? No necesariamente nada más el cuadrado o el rectángulo son cuadriláteros. Cualquier otra figura irregular que tenga cuatro lados. Ahora en este trapecio, hay quien pueda de repente confundirnos y decirnos, no, es que puede tener más porque yo en este trapecio puedo trazar 3 triángulos. Un ejemplo, ¿no? Que alguien diga eso. Si llegara a suceder, pues hay que ver una explicación ahí. Hay una explicación de que no, de que seguimos teniendo, voy a ponerle la medida, el ángulos A, ángulo B, ángulo C y ángulo D. Suponer. Hay quien diga, no, yo tengo 3 triángulos ahí, por lo cual 3 por 180 grados de cada triángulo son 540. Entonces, no, es la suma de los cuadriláteros, de sus ángulos internos son 540 grados. No. ¿Por qué? Porque se toman con respecto a los del trapecio, que sería este ángulo A, el ángulo B, el ángulo D, que por una bisectriz, que es una recta que parte desde el vértice de ese ángulo, o sea, desde aquí, cambio de color para verlo, desde este vértice que parte y lo hace en dos, pero dos ángulos iguales, pero no deja de ser un ángulo. Y el otro también, este vértice, esa semirrecta o recta, pasa por el vértice de ese ángulo, partiéndolo en dos ángulos iguales, pero no deja de ser un ángulo de ese cuadrilátero. Y pues nosotros sumamos la de esos cuatro, ¿sí? Y es con la que tendríamos los 360 grados también, porque recuerden que ustedes pudieran decir, tenemos 3 triángulos ahí, cada uno 180 grados, pero recuerden que no tomamos en cuenta ya este ángulo y este ángulo que están por dentro de la figura y que tienen ángulo acá compartido, ¿sí? A la mitad, pero que realmente es un ángulo completo del cuadrilátero. Entonces, no puede decir que miden 540 grados la suma de ese cuadrilátero, que es un trapecio. Sigue siendo 360 grados sus ángulos. ¿Sí? Espero me haya explicado. Ahora sí ya necesitaríamos ya más adelante hacer otras reglas para determinar realmente cuánto mide cada ángulo o que se nos facilitara una medida, que es casi siempre lo que se da, facilitar una medida para determinarlo. ¿Ok? Entonces, ese sería uno de los motivos que nos pudieran de repente querer confundir. Pero no, no es así. O también de repente en otro cuadrilátero, hay quien nos diga
sin con la intención de confundirlos, que se pueden trazar 4 triángulos también. Bueno, ahí están más o menos los laditos. Y ahí vemos un triángulo 1, 2, 3, 4. Pero no podemos decir que 4 por 180. ¿Sí? No. Recordemos que lo que tomamos en cuenta son estos ángulos, porque estos de acá serían centrales, ¿sí? Nosotros estamos viendo de un cuadrilátero la suma de sus ángulos interiores, pero no de sus ángulos centrales que se forman al trazar más triángulos, ¿ok? Esto con toda la intención de que nos evitemos confusiones. Ahora sí, vamos con el cálculo ahora sí de las medidas de algunos ángulos interiores. Si tuviéramos un triángulo rectángulo, que este sea el ángulo A, este el ángulo B y este el C, un ejemplo. Y aquí podemos detectar que este ángulo es un ángulo recto y los ángulos rectos miden 90 grados. Entonces ahí pudiéramos decir la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C son igual a 180 grados. Y ya conocemos la del C, entonces decimos la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la del C, que es 90 grados, igual a 180 grados. Y luego vamos a despejar A y B, decimos el ángulo A más el ángulo B es igual a 180 grados menos 90 grados. Y aquí no quedó muy claro. Igual a 180 grados menos 90. Espacio es lo que nos hizo falta ahí. Y por lo cual el ángulo A más ángulo B medida del ángulo A más el ángulo B va a ser igual, 180 grados menos 90, nos quedarían 90 grados. Y esos 90 grados se reparten entre esos dos ángulos. Y ahí es donde decimos, entonces 90 entre 2, 90 grados entre 2, igual a 45 grados. Y ahí es donde decimos, pues el ángulo B mide 45 grados y el ángulo A 45 grados. 45 más 45, 90, más los del ángulo recto que son 90 grados. Ya tenemos 180 grados. Sería una manera, ¿verdad? Vamos con otros ejemplos. Un ejemplo, si tenemos este trapecio, donde sabemos que este ángulo mide 90 grados y este también es un ángulo recto, mide 90 grados. Y vamos a ponerle también de una vez letras a los ángulos. Este es el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D. Y ahí diríamos, o alcanzamos a definir que el ángulo B mide 90 grados, que el ángulo C mide 90 grados, o que la medida de esos ángulos son 90 grados. ¿Ok? Y ya tenemos ahí 90 grados y 90 grados. Y supongamos que desde un principio, y que ahí se me pasó ponerlo, que este ángulo mide 56 grados. Es el único que nos habían dado. A mí se me pasó ponerlo, una disculpa. De ese cuadrilátero nada más teníamos el ángulo D, que mide 56 grados. Pero nosotros
por definición sabemos que los ángulos rectos miden 90 grados y ya los pudimos determinar. Y con el que ya nos daba el problema, que era el D, que mide 56 grados. Ya podemos determinar el ángulo A, la medida del ángulo A. ¿Cómo? Pues vamos a decir nosotros la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C más la medida del ángulo D va a ser igual a 360 grados. Sustituimos lo que conocemos y determinamos. El ángulo A no lo conocemos. El B sí lo conocemos, mide 90 grados. El C también lo conocemos, mide 90 grados. Y el D también lo conocemos porque ya nos lo da el problema o el ejercicio y es 56 grados. Esto va a ser igual a 360 grados. Sumamos los que tenemos de este lado y va a ser igual 90 más 90, 180 más 56, obtenemos 236 grados igual a 360 grados. Vamos a despejar para conocer el ángulo A. ¿Cómo lo hacemos? Pues pasando el 236 de aquel lado haciendo lo contrario. Y lo contrario de estar ahí positivo es pasar negativo al brincar la igualdad. Y ahora sí hacemos esa resta y obtenemos el ángulo A. 360 menos 236 grados, obtenemos 124 grados. Y ahí sería una manera de cómo determinar este ángulo que no conocíamos y que tampoco supuestamente conocíamos el ángulo B y C, pero como son ángulos rectos, pues sabemos que miden 90 grados. ¿Ok? Vamos con el siguiente ejemplo y vamos a cambiarle de color para distinguir las operaciones del otro. El otro simula un papalote. Tenemos que aquí es el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D. Y nos va a representar los ángulos de otra manera. Nos va a decir que el ángulo ABC es igual a 42 grados. ¿De qué ángulo estará hablando? Fíjense, dice ABC. ¿Ok? Entonces, el que queda en medio es el que nos da la abertura del ángulo. Entonces dices, es este. Entonces, de A, de B y C. Entonces, este es el ángulo que queremos conocer. Es el que nos da, que es de 42 grados. Perfecto. Ya tenemos un dato importante. Ahora decimos, ¿cómo vamos a determinar los demás ángulos? O bueno, en este caso, en este problema, ya nos pide unos. Los voy a poner de amarillo los que ya nos pide. ¿Ok? Nos pide que determinemos el ángulo BCD y nos pide que determinemos el ángulo CDA. Y te recuerdo, el que nos dice cuál es la abertura, a de qué ángulo habla, es el de la letra que queda en medio. Entonces, tú lees B, C, D, ¿verdad? B, C, D. Es de aquí y luego para acá. Entonces, es este ángulo el que queremos conocer ahí, ¿verdad? Y el otro que se quiere conocer, que lo voy a poner con otro color para formar el ángulo. Es el CDA. Entonces, ¿cuál queda en medio? La D. Entonces, sería de aquí para acá, que sería este ángulo, que viene siendo este. ¿Ok? También lo queremos conocer. Y ahí inmediatamente podemos ver que es igual al que le queda de frente. Y dices, pues este tiene que medir 42 grados. Y este sí lo determinamos de rapidito. 42 grados. ¿Ok? Y ahora decimos, bueno, pues ya tenemos dos. Dos ya conocemos. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a hacer el espacio.
O vamos a borrar para tener ese espacio. Esto ya lo ocupamos, ya lo explicamos. Ahora, en este espacio lo utilizaremos para este siguiente, el del papalote. Y decimos, ok, sabemos que ese cuadrilátero, la suma de sus ángulos interiores son 360 grados. ¿Sí? El total. 360 grados. Y dices tú, yo conozco dos ángulos, que son 2 de 42 grados. Entonces 42 más 42 son 84 grados. Entonces hay que restárselos a 360. ¿Para qué? Para lo que nos quede, repartirlo entre el ángulo C y A, ¿verdad? Pero en este caso, primeramente repartir la mitad en el BCD. A ver, vamos haciendo primero la resta. Conocemos dos ángulos de 42 grados, el B y el D, ¿verdad? Son 84 grados. Entonces, 360 grados menos 84 grados, obtenemos 276 grados. Ahora dices, ok, ya sé que son 276 grados, pero esos 276 grados hay que repartirlos entre 2. ¿Por qué entre 2? Pues en los ángulos que tenemos aquí y el de acá, que uno representa el BCD, porque nos lo representamos de otra manera. Uno lo representamos con una sola letra y ahora nos lo representaron con 3 letras. Que la cuestión de uso de letras que no vaya a ser el problema para equivocarnos, ¿verdad? Dado caso, ustedes pueden utilizarlo como una sola letra, pero siguiendo el ritmo del problema o como se nos plantea el problema. BCD, BCD, queremos conocerlo. ¿Cómo lo vamos a conocer? Pues dividiendo entre 2 todos estos grados que aquí tenemos. Entonces decimos, el 2 en el 2 cabe 1. 2 por 1, 2 para 2, 0. Bajamos el 7. El 2 en el 7 cabe 3. 2 por 3, 6 para 7, 1. Bajamos el siguiente número y se forma el 16. Con ese 6 que bajamos. El 2 en el 16 cabe 8. 2 por 8, 16 para 16, 0. 138 grados mide ese ángulo que nos está pidiendo el problema. Y ahí concluimos, ¿no? Porque nomás nos pide el ángulo BCD y el ángulo CDA. Pero tú ya sabes que el otro ángulo, si lo quieres ver como ángulo BAD, ángulo BAD mide 138 grados. Que ese ya no nos lo pide, que viene siendo este, ¿ok? Este ángulo. No nos lo pide, pero dándolo como un extra al ejercicio, ¿ok? Espero que estas explicaciones para determinar la suma de ángulos interiores de los triángulos y cuadriláteros y la comprobación de los mismos, por qué suman 180 grados o por qué suman 360 grados, te sea de gran utilidad. No olvides compartir este video y también algo muy importante, apóyame suscribiéndote a mi canal. Hasta pronto.